Bienvenidos a esta serie de evidencias. Estamos muy emocionados por el equipo que ha participado de la preparación de la misma. Hemos tenido un grupo de eruditos y también de algunos televidentes que han estado opinando acerca de los 10 lugares, artefactos o textos más iluminadores sobre las Escrituras. En esta ocasión vamos a viajar kilómetros, cruzaremos desiertos, escalaremos montañas, visitaremos ciudades en ruinas y también nos familiarizaremos con armas, textos y artefactos que fueron usados hace cientos de años atrás. Y a través de los mismos vamos a ver las conexiones que ellos tienen con las Escrituras, en el formato de los 10 más importantes, algo así como los personajes de la televisión, o tal vez los animales más salvajes, o los accidentes más catastróficos. Vamos a ver desde el 10 hasta el primero, cuáles han sido los que más han contribuido para nuestro estudio de las Escrituras. Así que prepárate, porque comenzaremos esta serie de evidencias. Estamos comenzando nuestra serie de los Top 10 de evidencias. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los 10 lugares más relevantes a las Escrituras. A través del mismo vamos a cruzar desiertos, escalar montañas y llegar a unos lugares que ustedes tal vez no se imaginaban que se relacionaban tan íntimamente con las Escrituras. Y vamos a comenzar con el lugar número 10 en estos Top 10 de evidencias. Aquí estamos entrando al túnel de Ezequías. Este túnel es un túnel en el cual nosotros todavía en el día de hoy podemos tener agua hasta las rodillas o hasta la cintura, depende de su estatura, a través del serpenteado camino que nos lleva desde un extremo hasta el otro por debajo de la parte sur de la ciudad de David. En esta parte se encontró una inscripción, la cual nosotros vamos a analizar posteriormente. Después de este túnel llegar al final, encontramos una piscina. Algunas personas dudaban de que el relato bíblico de una piscina, un estanque, fuera realmente algo que pudiese ser constatado porque no lo habíamos encontrado. Hasta que hace poco la pala del arqueólogo pudo encontrar este estanque que data del periodo de Jesús. Anteriormente habían sucedido eventos importantes aquí, como ungimientos reales. Entendemos que este estanque fue conectado por Ezequías en preparación para el ataque de los asirios. Pero el estanque de Siloé, del enviado, es para nosotros más significativo por su relación con el Evangelio según San Juan capítulo 9. Fue allí hasta donde Jesús envió al ciego, que había sido puesto esta cataplasma de barro con saliva en sus ojos, y entonces él tuvo la oportunidad de ver la luz. Cuando hablamos del túnel de Ezequías y el estanque de Siloé, estamos hablando de una de las maravillas de la ingeniería antigua, por lo menos desde la perspectiva de Israel. La necesidad de cubrir las necesidades de agua, especialmente en las civilizaciones antiguas, era una de las necesidades fundamentales para tratar de establecer la vida. Así que lo primero que se trataba de ubicar para desarrollar una población o una ciudad era el recurso del agua. Y también bajo las condiciones de guerra, una de las cosas que tú tenías que asegurarte de tener acceso era el agua, porque te podía permitir sobrevivir mucho más tiempo un estado de sitio basado en los enemigos. Y lo interesante del descubrimiento del túnel de Ezequías o el estanque de Siloé es que vemos aquí destacado esta característica. Vemos cómo este proyecto de construcción, que fue descubierto especialmente en 1880, dio a luz un proyecto de ingeniería fabuloso para la época,
basado en lo que dice la misma inscripción de cómo se lograron conectar estos grupos que venían excavando en direcciones opuestas, aproximadamente 1200 pies y a 100 pies de profundidad. Cómo con la tecnología de aquellos días pudieron lograr, a pesar de que tal vez no fue una línea tan directa como lo haría un proyecto de hoy día, pero cómo con los materiales de aquellos tiempos poderse conectar y lograr también establecer este sistema de traer agua a la ciudad protegido de la vista del enemigo que lo sitiara, nos habla de un proyecto increíble. Claro, lo interesante de este descubrimiento es que nos muestra también un detalle que encontramos en el texto bíblico. El texto bíblico nos habla de que Ezequías, ante la amenaza de la invasión a Siria, pues decidió prepararse haciendo fortificaciones, y parte de sus proyectos para prepararse era asegurarse suministro de agua a la ciudad. Así que vemos cómo la arqueología, a través de sus descubrimientos, encuentra en muchas ocasiones puntos de conexión entre hallazgos que se encuentran y detalles de la historia bíblica. En el lugar número 9 de nuestra lista se encuentra Tebas. Claro está, esta lista es preferencia personal y tal vez no todos estén de acuerdo en la misma, pero para mí es muy relevante el ir hasta las arenas de Egipto. Esta ciudad, la cual fue capital para el reino de Egipto, todavía está llena de templos, los cuales fueron añadidos uno tras otro por diferentes faraones, tratando de embellecer la ciudad. Y en la misma hay algunos cartuchos, algunas evidencias que nos hablan acerca de las conquistas que ellos hicieron. Entre ellos se encuentra evidencia de la conquista de la ciudad de Abraham, Betseba. También tenemos allí la evidencia de Sisac atacando a Jerusalén y a Megiddo, y también una referencia hasta del rey David. La ciudad de Tebas siempre ha sido una ciudad muy importante en la cultura egipcia y más o menos cobró su importancia en lo que se conoce en la historia de Egipto, la dinastía número 11, que se conoce como el Imperio Medio de Egipto. Y llegó a ser tan importante esta ciudad que en cierto momento hubo dos dinastías de faraones de Egipto que estaban gobernando de manera rival, una en el norte, en el delta, y otra en el sur, que es el lugar de Tebas. Pero lo importante para la arqueología bíblica es que en esta ciudad, en el sur, que se conoce como Tebas, hay un templo que lo menciona un historiador griego llamado Heródoto, y también Estrabón lo mencionan, es el templo de Karnak. Y el templo de Karnak es un templo muy importante para todos aquellos interesados en la historia de Egipto, y también algunas veces tiene ciertos intereses para los que estudian la historia bíblica. Y lo que pasa es que allí, en el templo de Karnak, hay algunos faraones que dejaron escritos unos relieves donde ellos mencionan algunos eventos importantes para ellos, algunas conquistas, y hay uno de esos eventos que cobra importancia para el relato bíblico, y estoy hablando del faraón Shishak. Es un faraón mencionado en la Biblia, se menciona en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 4 al 9, y allí él menciona en el relieve encontrado de Karnak que él atacó a Palestina aproximadamente como 5 años después de la muerte de Salomón. Y él menciona entre esos lugares que él atacó en Palestina, menciona a Israel y a Judá. Y eso es muy importante porque de acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 12 y versículos 4 al 12, se menciona el ataque que hubo hacia Judá. Y aunque la Biblia pues no menciona el ataque a Israel, no está fuera de la ecuación, porque la Biblia pues a veces está interesada en ciertos aspectos específicos. Pero sí menciona el ataque que hubo a Judá y menciona cómo el faraón Shishak se llevó todos los platos de oro, las cosas, y cómo de acuerdo al autor de Crónicas, ellos entendieron que el faraón Shishak y ese ataque que le hizo a Judá y a Jerusalén fue una respuesta de Dios debido a su desobediencia, ya que Israel y tanto Judá también, cuando se dividieron, estuvieron en tiempos muy terribles, con guerras civiles, y debido a su desobediencia, pues dice Crónica que Dios envió al faraón para que le hiciera daño al pobre reino de Judá. Y así que cuando vemos estos eventos que se correlacionan a veces con la Biblia, pues podemos poner en una gran perspectiva cómo fue que este ataque ocurrió desde el punto de vista de los egipcios y desde el punto de vista de la Biblia.
Así que podemos correlacionarlos, podemos añadirle y comparar la información y podemos entender más claramente que estos eventos bíblicos pues son reales y ocurrieron y fueron registrados no solamente en la Biblia, sino también en estos relieves egipcios encontrados en Tebas. Llegamos al número 8. Se trata de la ciudad eterna, Roma. Roma, que no solamente se considera como muy relevante para la civilización occidental, sino que también es muy relevante para las escrituras. Ahí se encuentran monumentos, los cuales todavía son testigos de los eventos relacionados a las escrituras. El Coliseo tal vez es uno de los más relevantes. El dinero que se utilizó para el Coliseo fue precisamente el dinero extraído de la destrucción de Jerusalén. Todavía podemos ver la arena donde los gladiadores peleaban en el pasado. También nosotros podemos imaginarnos los cristianos que también sufrieron allí, aunque muchos niegan el hecho de que los cristianos hayan sido condenados y hayan sido expuestos en esta área. Nosotros podemos encontrar la cárcel donde probablemente en la última parte, antes de ser asesinados, estuvieron Pablo y Pedro según algunas tradiciones. También nosotros podemos encontrar la Capilla Sixtina juntamente con la Basílica de San Pedro, donde tenemos algún tipo de evidencia que puede apuntar a que él fue enterrado en esta zona. La ciudad de Roma, pues, es una ciudad que ha sido habitada por centenares de años hasta nuestros días. Y prácticamente hay muchas ruinas que están presentes y visibles a muchas personas y algunos lugares pues han sido excavados individualmente para averiguar mucha información sobre la antigua ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma fue construida cerca de las 7 colinas que se encuentran allí al lado del río Tíber. Y siempre ha sido, hasta el día de hoy, el centro del cristianismo, o el corazón del cristianismo, porque fue prácticamente ahí donde se esparció grandemente el cristianismo, aunque en la forma de la tradición católica. Pero sin embargo, el antiguo dicho donde dice todos los caminos conducen a Roma, es totalmente cierto. El cristianismo pues se enfocaba grandemente y salía prácticamente de ahí, en la forma pues prácticamente del obispo de Roma, que fue el que conquistó y estuvo el líder mayor del cristianismo desde el siglo V en adelante. Y la ciudad de Roma pues tiene varias cosas que son importantes para la historia del cristianismo. Tenemos por ejemplo el Arco de Tito, que fue construido por Domiciano cerca de la entrada sur del Foro Romano. Y en ese Arco de Tito aparecen las legiones romanas cargando algunos artefactos, incluyendo el menorá o el candelabro cristiano. También tenemos varias iglesias que el nombre de ellos pues, nos lleva bastante a un tiempo bien atrás, a un tiempo bien antiguo. Por ejemplo, la ciudad del Santo Clemente, la ciudad de Pablo, Pedro. Y aunque muchas de estas iglesias tienen estos nombres asociadas a una tradición y a unos personajes históricos, sí sabemos que estas iglesias son antiguas y fueron construidas sobre lugares que tenían cierta importancia para los primeros cristianos. Y por ejemplo, en la iglesia que se relaciona con Pablo, que se llama la iglesia de Pablo, que es la segunda iglesia más grande después de la asociada con Pedro, se encontró antiguamente una inscripción en un pedazo de marfil que decía Pablo, apóstol mártir. Y la única manera por la cual se construyó una iglesia en este lugar fue porque los primeros cristianos asociaron algo muy importante con este lugar. Y la mayoría de estos lugares que están en Roma, que están asociados con alguna figura cristiana, pues tuvieron alguna importancia histórica y tradicional asociados a ese lugar. Claramente la arqueología no puede desprobar y no puede comprobar lo que está allí, a menos que sea una excavación pues controlada y profesional. Pero por lo menos sabemos que esos lugares están asociados con lugares antiguos. Y también tenemos otros lugares como el Coliseo Romano, que hasta el día de hoy se sigue descubriendo esas antiguas tecnologías y cómo fue construido ese lugar. Tenemos también, en Roma también hubieron muchos mártires cristianos. Y Roma pues prácticamente es una ciudad muy importante para el cristianismo hasta nuestros días. Y cada vez pues que se hacen expediciones arqueológicas, obviamente están bien controladas, pero cada vez que se hace alguna excavación allí, pues los descubrimientos son muy importantes porque nos arrojan luz a esos primeros siglos de la era cristiana. Ya hemos visto el túnel de Ezequías juntamente con el estanque de Siloé. Hemos visitado a Tebas, allá en Egipto.
Nos hemos trasladado en barco hasta Roma. Pero ¿cuáles son los próximos 7? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. ¿Te has quedado intrigada para saber cuáles son las próximas 7? Pues ahora, después de haber estado en el desierto, ir a la península de Italia, ahora vamos a estar en la cuna de la civilización. Se trata de Mesopotamia, la tierra entre ríos, y tenemos tantos lugares relacionados a las escrituras en esta región. Ebla, Ugarit, tenemos a Nínive, pero entre ellos tenemos que destacar a Babilonia. Todos somos impresionados por los restos de la entrada de Istar. Podemos ver dragones, podemos ver leones, tal vez pensar que estos fueron los leones que inspiraron a los leones que más adelante vemos en aquella caverna donde es echado Daniel. Pero nosotros, al pensar en Babilonia, lo podemos relacionar con Nabucodonosor, lo podemos relacionar con Nabonido y con tantos eventos que la Biblia evoca, haciéndolo una ciudad sumamente importante. Una de las ciudades que siempre ha traído fascinación, no solo por su trascendencia dentro del texto bíblico, sino también por ser la capital espiritual de Mesopotamia, es justamente la ciudad de Babilonia. Uno de los exploradores que llegó a comenzar unas excavaciones iniciales fue justamente Henry Laya en el año 1850, junto con otro arqueólogo llamado Botha, de apellido Botha. Ellos trataron de hacer excavaciones iniciales, sin embargo, los métodos de excavación de Laya no eran los más efectivos. Él andaba buscando tesoros específicos en vez de hacer una excavación un poco más sistemática. Por lo tanto, al no encontrar gran cantidad de objetos fascinantes, él dio su énfasis más bien a ciudades que pertenecían al imperio asiria como Nínive, Calá, Nimrod y otras ciudades diferentes. Pero luego es cuando una expedición alemana dirigida o eventualmente cuya dirección se cedió a Robert Kildaway, comenzó a hacer una excavación sistemática acerca de la ciudad de Babilonia y logró encontrar varias estructuras importantes, entre ellas el Zígura, logró encontrar una vía procesional que se conectaba hacia la puerta de Ishtar y logró también descubrir que habían 8 puertas en la ciudad de Babilonia, cada una dedicada en su mayoría a deidades específicas, como es justamente la puerta de Ishtar, la más famosa de todas, que ha sido reconstruida parcialmente y se encuentra hoy en día en el Museo de Berlín. Desde el punto de vista bíblico, hay varias cosas importantes. Una de las cosas que se encontró en Babilonia, aparte del Zigurat, han sido bloques que se usaron para construir las ciudades, construir las casas, las paredes, las calles. Y lo que es interesante es que la gran mayoría de estos bloques tienen inscritos el nombre del rey que quiso ponerse a sí mismo como el que había fundado Babilonia. Un rey que aparece en la escritura, tanto en el libro de Daniel como en otros libros también aparece su nombre, un nombre muy famoso para todos llamado Nabucodonosor. Nosotros vemos dos réplicas justamente de estos ladrillos aquí en mi mano izquierda. Ustedes pueden ver, está inscrito en el lenguaje acadiano y dentro de ellos dice el rey Nabucodonosor y lo llama menciona a Babilonia como la ciudad que él fundó para su propia gloria. Ha habido varios descubrimientos asociados justamente con la época neobabilónica. Hay 2 épocas de Babilonia. Está la época de la antigua Babilonia, quizás identificada con el famoso rey Hammurabi o Hammurapi, dependiendo de cómo se transmite el acadiano. Y está la época neobabilónica o después de los asirios, que es identificada por 3 reyes importantes: Nabopolassar, Nabonaidos y Nabucodonosor. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, Nabucodonosor, padre de Nabonaidos, y Nabonaidos, padre de Belsasar. De estos 4 reyes, 2 de ellos aparecen en el libro de Daniel. Y es importante que nosotros veamos algunos descubrimientos que han asociado. Aquí vemos a mi mano izquierda, vemos una réplica
de uno de los descubrimientos más importantes. Es una tabla, una tablilla escrita en lenguaje cuneiforme que narra justamente la época, o se llama la Crónica de Nabonairos, y que narra justamente cómo Babilonia cayó bajo el dominio del imperio medo-persa, bajo Ciro. Y es importante porque correlaciona muy bien la época, o sea, como se describe en la Biblia, con lo que ocurrió en la realidad. Y vemos cómo refleja el hecho de que los persas en realidad fueron bienvenidos en Babilonia por la oposición que había político-religiosa en contra de las reformas que Nabonairos quería imponer. Aparte de eso, hay otro cilindro pequeño, otro cilindro que refleja también que tiene el nombre, aparece el nombre de Nabonairos y aparece el nombre de Belsasar. En este cilindro, asociado también con la ciudad de Babilonia, es importante porque por muchos años los académicos decían que Belsasar había sido una invención bíblica, pues los récords históricos nos decían que el rey Nabonairos, papá de Belsasar, era quien reinaba durante la época donde los medo-persas lograron conquistar Babilonia. Sin embargo, en este cilindro aparece el nombre de Belsasar, no como rey de Babilonia, sino como hijo de Nabonairos, y aparte como hijo de Nabonairos, haciendo un correinato con su padre en Babilonia. Por lo tanto, Nabonairos había salido de Babilonia por la oposición que había y amenazas que habían contra su vida, se había refugiado en un oasis y dejó a cargo de Babilonia a su hijo Belsasar. Y es en este contexto donde los medo-persas aprovechan, en este vacío de poder, entran y toman control de la ciudad de Babilonia, tal y cual como lo refleja el texto bíblico. Por lo menos tenemos prueba extra bíblica acerca de no solo la existencia de Belsasar, pero de su rol justamente en la caída de Babilonia. El próximo lugar que nosotros vamos a investigar está en la costa de Israel. El mismo se relaciona principalmente al Nuevo Testamento, ya que fue una ciudad hecha por el sabio o el megaconstructor Herodes. Se trata de Cesarea. Nosotros todavía podemos ver los arcos romanos, que esta ciudad que fue construida y reconstruida en varias ocasiones todavía ha preservado hasta nuestros días. Podemos ver el impresionante teatro construido por Herodes. Vemos que el mismo fue renovado en varias ocasiones posteriormente. Entre esas renovaciones vemos una de las inscripciones más significativas que nosotros hemos de estudiar más adelante en relación con el Nuevo Testamento, y es una que menciona el nombre de Pilato. En esta área donde tenemos el palacio, podrán recordar que Cesarea era la capital de Judea. Jerusalén seguía siendo la capital religiosa, pero la capital política estaba en Cesarea. Desde allí, Pilato, más adelante Festo, nosotros vemos que esos gobernantes podían dominar toda la región. La ciudad llamada Cesarea, que el nombre técnico es Cesarea Marítima, fue construida desde los cimientos, desde cero, por Herodes el Grande. Y Herodes se le llama el Grande prácticamente porque fue una persona muy importante que realizó cientos y cientos de construcciones arquitectónicas increíbles. Y una de estas ciudades que él construyó desde cero se llama Cesarea Marítima. El nombre de Cesarea viene del César, porque él le dedicó esta ciudad al César, y de ahí viene el nombre de César. Y Marítima, porque era una ciudad costera. Y Cesarea Marítima contiene el primer puerto artificial del mundo antiguo, y fue construido prácticamente por Herodes el Grande. Y esto fue una hazaña increíble, fue el primer puerto artificial que se ha construido, y se utilizó grandes bloques de cemento, llamado cemento hidráulico. Este es un cemento especial que era la última tecnología de aquel tiempo, y algunos de estos bloques de cemento pesaban 50 toneladas. Así que nos podemos imaginar de qué manera y qué tipo de tecnología avanzada para ellos utilizaron para construir este puerto. Otra estructura que Herodes construyó fue el acueducto, un acueducto para proveerle agua a la ciudad,
de Cesarea y este acueducto mide unos 20 pies y hasta el día de hoy hay algunas partes que siguen en pie. Y esto significa que fue un hecho y fue algo increíble para que una estructura como esa se mantenga hasta nuestros días. También Cesarea Marítima contiene un teatro y fue en ese teatro que en el año 44, después de la Era Común, llegó Herodes Agripa I y según cuenta la historia, él se vistió con un manto y él mismo se proclamó siendo un dios en ese mismo teatro. Y Herodes Agripa es un personaje que aparece también en el Nuevo Testamento. Y de acuerdo a la historia, cuando él dijo esas palabras, casi inmediatamente él fue tocado por un dolor increíble que tuvieron que sacarlo del teatro y murió 5 días más tarde. Y nunca hubo un drama más increíble que en ese teatro, en la cual hubo en ese día. Y eso fue todo en Cesarea Marítima. Y fuera de ese teatro también se encontró una inscripción que contenía una referencia a Pilato y que fue también la primera referencia arqueológica de la figura de Pilato. Estamos a mitad de nuestra lista. ¿Cuál será el lugar número 5 en nuestra lista de lugares importantes relacionados a las Escrituras? Ahora no se trata de una gran capital. No se trata de un gran centro urbano. Se trata simplemente de una villa. Lo que podemos ver como la Belén de hoy es mucho más de lo que era hace unos 2000 años atrás. En ese entonces era un par de centenares de casas donde habitaban algunos cientos de familias. Y realmente nosotros no podemos imaginarnos al comparar hoy con lo pequeño que era hace 2000 años atrás. Detrás de mí se encuentra la iglesia de Belén, una de las iglesias que podemos tener mayor seguridad de su originalidad. La misma se encuentra al lado de una gruta, probablemente siendo la gruta donde nació Jesús. La misma estaba asociada a una casa. Como era costumbre, las casas del primer siglo estaban en relación a establos. Durante ese tiempo, el primer piso se utilizaba para establo y el segundo piso era para las personas habitar. Todavía las pequeñas callejuelas nos hacen pensar en lo rural, en lo diminuto que era esa ciudad o esa villa, para serles honestos. Pero, a pesar de haber sido una villa, se convierte en uno de los lugares más importantes en relación a las Escrituras. La ciudad de Belén se encuentra aproximadamente unos 3-4 kilómetros en las afueras de Jerusalén. Es una ciudad pequeña, hoy en día se encuentra del lado palestino del área, ¿no? No se encuentra bajo el dominio de los israelitas, sino de los palestinos. En la ciudad de Belén no han habido excavaciones arqueológicas determinantes. Sin embargo, hay una cueva que tradicionalmente se interpreta como la cueva donde posiblemente donde estuvo el pesebre. La palabra pesebre en realidad quiere decir el sitio donde los animales comían. Más que a un sitio específico, se refiere a un sitio donde se ponía la comida, pasaban los animales y mientras comían, pues comían y hacían sus necesidades. Así que no es necesariamente una cueva típica como hoy en día se quiere dar a entender. Sin embargo, en la ciudad de Belén se encontró una especie de cueva cavada dentro de una montaña y donde se piensa que tradicionalmente pudo haber ocurrido lo que es el evento del nacimiento de Cristo. Encima de esta cueva hoy en día se encuentra una iglesia que se llama la Iglesia de la Natividad. Una de las cosas importantes en la ciudad de Belén es un hecho histórico. Los otomanos, en su virtud de poner o imponer la adoración musulmana o la religión musulmana, hicieron una destrucción sistemática de sitios emblemáticos cristianos, sobre todo iglesias. Cuando llegaron a la ciudad de Belén y fueron justamente a encontrar este sitio tradicional, fueron a destruir también donde hoy en día se encuentra esta misma iglesia, se dieron cuenta de que en la pared habían algunos dibujos de lo que ellos consideraron ancestros de ellos. En otras palabras, era una especie de pintura, un mural
donde se describían los reyes magos. Se ponían 3 reyes magos, no en virtud de que fuesen 3, sino en virtud de que el texto bíblico menciona 3 tipos diferentes de obsequios: mirra, oro e incienso. Pero sus vestimentas no eran las vestimentas típicas cristianas, sino tenían más que todo vestimentas al estilo persa. Por lo tanto, los musulmanes confundieron, pensaron que quizás eso era una especie de mural musulmana, y entonces la dejaron tranquila y no la destruyeron. Y hoy en día por eso la tenemos con nosotros. Pudimos analizar estos primeros 6 y en estas últimas 3 ustedes tal vez se habrán sorprendido que fue más importante la villa de Belén que la impresionante ciudad de Roma, o tal vez la capital del mundo conocido en la antigüedad en Egipto, Tebas. Ahora, ¿cuáles serán esos últimos 4 lugares? ¿Se imaginan? Si quieren saber cuáles son, quédense con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. ¿Qué le han parecido estos primeros 6 lugares? ¿Cómo les ha ayudado a entender un poco más acerca de las Escrituras? ¿Qué tal si tú me envías tu propia lista? Envíame esos 10 lugares que te parecen que iluminan más las Escrituras. Escríbenos a nuestra página en Facebook o tal vez a nuestro blog. También, si estás interesada en estudios bíblicos, puedes solicitarlo a través de estos medios electrónicos. Ahora yo sé que estás intrigado y quieres saber cuáles son algunos de los 4 lugares más importantes en relación a las Escrituras. Los 4 más importantes. Y el primero, tal vez nunca los he escuchado. Se trata de una fortaleza que se encuentra en la parte sur de Israel. Se encuentra en la zona desértica, el Negev, como se le conoce en hebreo, al sur. Esta región desértica tenemos una fortaleza que pertenece a la época de hierro. Y allí se encontró, después de entrar por esas torres y las murallas que nosotros todavía podemos ver preservadas, vemos un santuario. Este pequeño santuario es muy significativo porque en el mismo tenemos un altar de piedras, las cuales no son labradas, en este caso un altar para sacrificios, que es de las medidas exactas del altar que fue especificado en el Antiguo Testamento. También nosotros podemos encontrar un área de un lugar santo. Tenemos un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En un lugar santísimo no encontramos imágenes, encontramos mazebot. Se trata de piedras monumentales, piedras aunque no eran inmensas, pero sí monumentales en el sentido que representaban la presencia del Señor. Ustedes podrán recordar o evocar la historia de Jacob cuando pone una piedra como un símbolo para recordar a Dios, también Josué, y más adelante las piedras se convertían en símbolos no para ser adoradas, sino como símbolo de la presencia del Todopoderoso. Este siendo uno de los lugares más importantes porque nos hace recordar lo que la Biblia describe como el santuario hebreo. La ciudad de Arad es una ciudad israelita que se encuentra en el sur del Negev, en Israel. Es una ciudad bastante importante desde el punto de vista bíblico y arqueológico. Uno, porque aparece en la Escritura, en Números capítulo 21, versículos 1 y 2, aparece como uno de los pueblos a los cuales los israelitas se enfrentan en su conquista por la tierra de Canaán. Pero 2, porque tiene una importancia relevante para entender la religión cananita durante la época de los reyes. La misma tiene ocupación desde la era del bronce hasta el imperio greco, inclusive la era helenística. Fue excavada por 2 arqueólogos israelitas importantes, Aharoni y Avirán. Avirán, más famoso, conocido por su descubrimiento de la inscripción de Tel Dan. Y la relevancia que tiene es que dentro de la misma se han encontrado varias inscripciones y se han encontrado palacios, ruinas de palacios y ruinas de un templo. Dentro de este templo
en la ciudad de Arad, se encontró una inscripción que decía la casa de Yahweh. Obviamente, nosotros sabemos de que el único templo oficial permitido para la religión israelita, la religión de Yahweh, se encontraba en Jerusalén, era donde estaba la casa de Dios. Nunca se habló de templos en otras ciudades. Por lo tanto, este templo de Arad es una demostración del deterioro que había en la religión israelita, en donde se adoraba el nombre de Yahweh, pero se habían adoptado muchas de las costumbres cananitas. Aparte de eso, tenemos un sello en esta ciudad también, donde se mencionan algunas familias sacerdotales, como Pashur, que aparecen en la escritura, y también tenemos otras inscripciones importantes que nos mencionan nombres que pudieran correlacionarse con algunos personajes bíblicos. Pero lo más trascendental de esta ciudad, a pesar de que no es una ciudad que es muy prominente en el texto bíblico, es el hecho de la existencia de este templo, casa de Yahweh, que también tenía el lugar santo y un lugar santísimo, y que es prácticamente diseñado según el patrón o el modelo de lo que llegó a ser el templo en Jerusalén, pero que se encontraba en Arad, un sitio que no tenía por qué tener ningún tipo de templo hacia Yahweh. Así que vemos que el nombre, la religión de Yahweh, la religión israelita, el Dios de Israel, se viene a mezclar, se viene a un sincretismo con las religiones cananitas y comienzan a surgir justamente este tipo de tradiciones en las diferentes ciudades. La medalla de bronce del programa de hoy, quedando en el lugar número 3, se trata de el lugar más bajo el nivel del mar. Se trata de un lugar en el cual nosotros ya podemos ver por qué Jesús relata en la parábola del samaritano que de Jerusalén bajó a Jericó. Porque literalmente tiene que bajar al punto más bajo el nivel del mar. Y se encuentra esta pequeña ciudad. Y como pueden ver, el Tel es pequeño. No se trata de una ciudad impresionante. Cuando pensamos en Jericó, no piensen en Ciudad de México, no piensen en Santo Domingo, no pueden pensar en Brasilia o en Lima. Tienen que pensar en un lugar pequeño, más o menos como una fortaleza, la cual fue destruida. Y todavía tenemos evidencia de la destrucción porque, interesantemente, las murallas cayeron de adentro hacia afuera. Todavía nosotros podemos ver evidencia de los ladrillos. Tenemos hasta unos 3 metros de cenizas, las cuales fueron acumuladas por esta destrucción repentina que nosotros podemos explicar a través de las Escrituras. Jericó es una ciudad antigua y muy antigua, y algunos creen que es la ciudad más antigua habitada en Palestina. Así que estamos hablando de una ciudad que tenía cierta importancia. Y ese lugar se conoce hoy día como Tel Es-Sultán. Y ese es el nombre que le han dado pues, los arqueólogos que están excavando allí. Y no solamente es una ciudad antigua, sino que este lugar contiene las defensas militares construidas más antiguas también en Palestina. Así que Jericó no era cualquier ciudad. Era una ciudad importantísima para aquellas personas. Estaba en un lugar estratégico allí. Y la arqueología pues ha dado varias opciones con respecto a Jericó. Y esta ha sido excavada durante algunos 100 años de manera solapada y de manera pues sistemática por diferentes personas. Y cuando la gente pues relaciona la palabra Jericó con la Biblia, pues hay una historia que siempre le llega a la mente. Y esa es la historia de la conquista que está registrada en el libro de Josué. Y la arqueología pues tiene diversas opciones para responder esa pregunta. Algunos preguntan, ¿acaso la arqueología ha encontrado algo sobre esta conquista, sobre los muros destruidos, sobre cuando Josué quemó esta ciudad según registra ese mismo libro? Pues la evidencia es un poco controversial y esto se debe a que diferentes arqueólogos y personas que han excavado allí han llegado a diversas conclusiones diferentes utilizando las mismas evidencias que se encuentran allí. Y tenemos, por ejemplo, que el primero que podemos registrar en 1907, llamado Carl Wasinger, él excavó allí varias veces y de acuerdo a lo que él encontró allí, él dijo que Jericó no estuvo habitada en lo que se conoce como la época tardía de bronce, que esa es la época que corresponde aproximadamente a la conquista de Josué. Y de acuerdo a él, pues allí no había personas habitando en ese momento. Y si eso es verdad,
entonces estamos hablando de que la historia nunca ocurrió, de acuerdo a su versión. Luego en 1930 llega otra persona que se conoce como John Garstang y él excava la ciudad de Jericó, y hay una parte de esta ciudad de Jericó, ya que la ciudad ha sido habitada pues en diferentes partes, en diferentes épocas, y hay una de estas partes, un residencial, que él le llamó Ciudad 4. Y de acuerdo a él, lo que él encontró allí, él encontró murallas, él encontró ciertos niveles que habían sido quemados por fuego. Y él dijo que es muy posible que esta sea la parte y sea la ciudad que estuvo habitada en el mismo tiempo de Josué, y que quizá corresponde a las murallas que se derrumbaron, según registra el libro de Josué. Luego en 1950 llega una mujer que es una experta y que ha excavado ese lugar por mucho tiempo, que se llama Kathleen Kenyon. Y ella concluyó que Garstang, el que excavó antes, estaba equivocado y que no había evidencia suficiente de Jericó. Entonces tenemos estas diversas opiniones. Y luego en los 80, los 90, llega otra persona que se llama Brian Wood, y él dice que Garstang, el que excavó en los 30, dijo que tenía razón y que Kenyon se había equivocado. Entonces tenemos toda esta gama de opiniones diferentes, basados en evidencia, a veces con evidencia contundente por ambos bandos. Así que podemos decir que si Garstang y Brian Wood tienen razón, pues tenemos una evidencia física de la destrucción de Jericó por parte de Josué, y tenemos una destrucción con fuego en una parte de Jericó que puede corresponder a la destrucción hecha por Josué según los registra la Biblia. Estos dos lugares que estudiamos tal vez son lugares que tú habías escuchado y te habías familiarizado a través de las canciones bíblicas o a través de los relatos animados acerca de las Escrituras. Pero estoy seguro que has tenido algunas sorpresas en este estudio. ¿Qué tal acerca de los primeros dos, la plata y el oro? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Hemos llegado a la parte final de este programa de los 10 lugares más importantes en relación con las Escrituras. Y ahora hemos llegado a los últimos 2 lugares. En este momento vamos a presenciar los lugares que iluminan de forma más impresionante las Escrituras. Nos trasladamos a la parte norte del país, la parte norte de Israel, a las orillas del mar de Galilea. Y aquí tenemos una sinagoga. Aunque esta sinagoga es posterior, es una sinagoga del III o IV siglo después de Cristo, la misma está construida sobre una sinagoga que data del I siglo. Estamos hablando de una sinagoga muy importante. En esta sinagoga fue donde aquel muchacho con la mano seca fue sanado. Fue el administrador de la misma, cuya hija murió, Jairo, el cual se acercó a Jesús para que ella fuese sanada. Jesús comenzó su ministerio aquí cuando un muchacho gritaba alocado y el demonio fue sacado de él. Frente a la sinagoga tenemos la casa de Pedro, muy cerca de la misma. En esa casa tenemos el milagro de la suegra de Pedro. También tenemos, cuando vemos grafiti del I siglo, y al nosotros ver debajo de la estructura que ha sido construida, nosotros podemos ver la evidencia de uno de los primeros lugares de culto de los cristianos. Frente a la sinagoga, aquella sinagoga que había sido construida por el centurión, que había sido financiada por aquel hombre cuyo siervo fue sanado. Para mí es impresionante poder estar en este lugar donde el techo de la casa de Pedro, aquí realmente entrando a la estructura de la casa de Pedro, fue descendido aquel hombre paralítico para que Jesús no solamente lo sanara, sino que le dijera la hermosa frase: tus pecados te son perdonados. Uno de los descubrimientos más importantes para la arqueología del Nuevo Testamento justamente es la ciudad de Capernaum. Capernaum ha sido explorada por diferentes personas, comenzando desde los británicos en los años 1800, pasando por los alemanes y finalmente por los franciscanos a partir de los años 1902, 1905 ha habido varias exploraciones.
Y últimamente los franciscanos, a partir del año quizás 1911, 1912, han conducido una serie de excavaciones en la ciudad de Capernaum. El descubrimiento más importante, si nosotros recordamos dónde está Capernaum, a las orillas del mar de Galilea, recordamos que justamente uno de los discípulos de Cristo, Pedro, proviene de esta ciudad, de la ciudad de Capernaum. Y dentro de la misma se descubrió un edificio, unas ruinas octogonales, que al principio se pensaban que era una sinagoga, pero dentro de la misma se encontró cerámica que no solo data de la época romana, es decir, de la época de Cristo, sino que también tiene varios jeroglíficos cristianos. En otras palabras, este edificio en algún momento no solo era la casa de un cristiano, sino que aparte llegó a convertirse en una especie de iglesia, un sitio de reunión en donde los cristianos se congregaban. Por algunos nombres encontrados en la misma, se sospecha de que esta posiblemente haya sido la casa de Pedro. Hoy en día existe una especie de basílica, una construcción eclesiástica encima de las ruinas que conmemora justamente el hecho de que lo más seguro es que esta haya sido la casa de Pedro. Así que es muy importante este descubrimiento porque nos hace entender que temprano, en la época romana, en el nuevo siglo, se ve evidencia del crecimiento de la iglesia cristiana y encontramos en Capernaum evidencia de que obviamente aquí había un centro de reunión y lo más seguro es que hubiese sido la casa de Pedro porque evidentemente la casa de él se habría de convertir en una especie de edificio histórico importante para los cristianos y significativo porque sería el discípulo a quien Cristo uno de los discípulos con los cuales Cristo se relacionó más íntimamente y que llegó a ser el líder de la iglesia surgiente cristiana a la misma par que lo fue Pablo. Hemos llegado al final. ¿Cuál será el lugar más importante en relación a las Escrituras? ¿A dónde nos podemos transportar para poder evocar las páginas de la Biblia e iluminar la misma de manera más impresionante? Bueno, sin lugar a dudas, se trata de Jerusalén. Ese monte, el monte Moria, fue precisamente donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, su hijo. Precisamente es Jerusalén, el lugar donde más adelante David construye su palacio. Y más adelante es en esa montaña, estamos viendo aquí la zona de Getsemaní y esta es la parte de la ciudad de David y en la montaña del monte Moria, donde ahora está el monumento de Omar, es donde Salomón construye su impresionante templo. Ahora, en esta estructura nosotros podemos tratar de imaginar donde ahí se encuentra el templo también construido por Herodes, el cual visitó Jesús. Él expandió las murallas, teniendo nosotros aquí no como parte del templo, sino como una muralla para la extensión de la plataforma para sostener al templo. Y aquí Jesús caminó en esta región, tenemos todavía las gradas, los lugares por donde Jesús caminó en el tiempo del primer siglo. Nosotros también podemos ver en Jerusalén el lugar donde Jesús fue puesto después de él haber muerto, la tumba de la Santa Sepultura, donde tenemos bastante evidencia que señala a este lugar, debajo de todo el oro, de toda la plata, de todo el incienso. Nosotros también podemos, en la parte de al lado, nosotros podemos ver una tumba similar a la que se utilizaban durante el primer siglo, que nosotros podemos conectar con la muerte de Jesús, pero más que con la muerte de Jesús, con la resurrección de Jesús. Siendo así Jerusalén el lugar que podemos conectar con Abraham, lo podemos conectar con David, lo podemos conectar con cada uno de los reyes hebreos y la historia que llega hasta Jesús y se hacen promesas, alusiones hacia una nueva Jerusalén que nos da esperanza a todos, se convierte sin lugar a dudas en el lugar más importante en relación a las Escrituras. Jerusalén es una de las ciudades más importantes para las grandes religiones monoteístas del mundo. Y su historia está marcada por eventos relacionados con estas tres grandes religiones, especialmente con la historia de Israel.
Lo interesante de Jerusalén como un lugar arqueológico es que tiene la potencialidad de tener tanta información relacionada con la historia bíblica y con la historia posterior, historia cristiana y la historia también árabe, pero lo interesante es que tal vez no existe la posibilidad o la capacidad de poder descubrir todo lo que Jerusalén pudiera enseñarnos. Sin embargo, muchos detalles y descubrimientos arqueológicos han enriquecido nuestro conocimiento del desarrollo y de la vida de esta ciudad. Se ha descubierto, por lo menos para observar cómo era, o las dimensiones, o el área de lo que fue la ciudad antigua, la ciudad vieja en el tiempo de David, cómo creció y se expandió en ciertos proyectos de construcción bajo diferentes reinados durante diferentes periodos. Así que Jerusalén como ciudad está rica de información arqueológica y de historia, y definitivamente ha iluminado mucho de nuestro conocimiento de pasajes de la Escritura, cuando descubrimos detalles que nos muestran prácticas relacionadas a ciertas épocas, detalles que corroboran descripciones de la Biblia. Por ejemplo, si hubo destrucción por fuego, encontrar material quemado, si encontramos muchos mikveh, de estos baños rituales, nos habla mucho respecto a las costumbres y prácticas de ciertos periodos de la historia, y encontramos entonces puntos de conexión entre lo que la arqueología de Jerusalén nos dice y la historia bíblica, y nos enriquece en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué les pareció esta aventura? Pudimos nosotros viajar a través de 3 continentes. Fuimos a zonas desérticas, cruzamos el mar, fuimos a zonas urbanas, sitios que eran muy sencillos y sitios que eran muy ostentosos. Tal vez se sorprendieron con el orden que yo le puse a cada una de estas ciudades o lugares en relación a las Escrituras, pero estoy seguro de que pudiste aprender más acerca de los mismos en relación a la Biblia. Si esto fue emocionante, bueno, te tienes que quedar con nosotros, porque vamos a continuar en esta serie estudiando artefactos, textos en relación a la Biblia hebrea y también al Nuevo Testamento. Acompáñanos para seguir en esta serie de evidencias.